Buenas tardes, queridos hermanos, bienvenidos. Nos da mucho gusto que nos permitan entrar hasta sus hogares. Mi esposo Juan José Olivares, pastor, y su servidora Marlene Olivares, queremos compartir con ustedes este pequeño estudio que nos ha llamado mucho nuestro corazón y queremos compartirlo con ustedes. Gracias de nuevo por estar con nosotros, sintonizándonos. Somos Manantial Church y es un gozo y un placer que podamos llegar hasta ustedes. Hemos estado sintiendo en nuestro corazón, pastor, compartir lo que es el temor contra la fe. Amén. Y quería compartir un versículo que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Dice, vosotros sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Me encanta la palabra que dice, vosotros sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Amén. Y aquí nos está diciendo la palabra de Dios que Él nos guarda, Él nos cuida, Él nos protege. Lo dice mediante el poder de Dios. Tenemos un Dios que es todopoderoso, un Dios soberano. Imagínate todo el poder, toda la grandeza de Dios, Él la está usando para guardar tu vida. Amén. Entonces, desde que partimos desde ese momento, nos damos cuenta que ese poder Dios lo guardó y lo reservó, dice, para alcanzar salvación que ya estaba preparada para el tiempo postrero. Amén. Entonces, la palabra de Dios aquí nos está enseñando que para ser guardados mediante ese poder necesitamos fe. Amén. Y yo quisiera, pastor, que usted nos explicara un poquito eso que está existiendo en este momento, ¿verdad? Lo que es el temor, lo que es la fe. ¿Qué nos puede decir usted de eso, pastor? Dios los bendiga. Estamos aquí estudiando la palabra del Señor esta tarde y realmente la fe es contra el temor. Amén. Podemos definir primeramente lo que es, ¿verdad?, el temor. El temor es una falta, ¿verdad?, de valor para poder enfrentar las circunstancias. Cuando nos falta valor para enfrentar las cosas, tenemos temor. Pero la fe, ¿verdad?, es algo que nosotros tenemos que poner sobre ese temor para poder vencer. Entonces el temor es timidez, el temor es inseguridad, el temor es algo que nos puede paralizar, pero esa es la diferencia entre la fe y el temor. Cuando tú tienes fe, tú tienes confianza, tú tienes seguridad en lo que estás haciendo y en lo que dice la palabra de Dios por ti. Entonces, por lo tanto, las personas que están en temor, esas personas no pueden moverse en fe, porque el temor impide que la fe actúe y que la fe tenga acción. Entonces la fe, ¿verdad?, es lo que mueve la mano de Dios. Pero déjame decirte, el temor va a mover la mano del enemigo. ¿Sabe, pastor? Es verdad, porque el temor realmente es una emoción. Uh-huh. Es una emoción que nos hace huir de las situaciones. Así es. Es una emoción que nos causa, nos paraliza, como dijo usted ahorita. Y muchas veces ese temor es algo imaginario. Amén. Porque es como cuando una mujer tiene tanto miedo a las cucarachas, ¿verdad? Como tú. Como yo. Y muchas veces es un temor que realmente no nos puede hacer nada ese animalito, pero nos paraliza. Entonces el temor tiene esa característica de sacar de nosotros nuestras emociones escondidas, que muchas veces estamos juzgando una situación que ni siquiera la conocemos y ni siquiera vemos el tamaño de esa situación. Y verdaderamente el temor es muy diferente al miedo, porque el miedo en sí pues es algo natural que muchas veces nos previene de algo que puede suceder, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a cuidarnos de un peligro, de algo que está sucediendo. Sí. Pero el temor realmente es algo que el enemigo pone en las mentes de la gente para paralizarnos y dejar que nuestra fe no suceda. El enemigo, nosotros le damos lugar al enemigo cuando tenemos temor. Oh, wow. Cuando tenemos temor, nosotros le damos lugar al enemigo a que él actúe. Dios se va a mover en nuestra vida por medio de nuestra fe. Dios se va a mover porque nosotros hemos creído, amén. Y por eso nosotros no tenemos que tener temor. La fe nos mueve las montañas, la fe actúa cuando nosotros quitamos a un lado lo que nos estorba. Y el temor es algo que el enemigo usa en este mismo tiempo, ¿verdad?, para que tu fe sea apagada. Pero entonces nosotros tenemos que vivir en la fe, porque donde hay fe, no hay temor. Y usted dijo algo ahorita muy bonito, me gusta, dice, necesitamos la fe. Uh-huh. Pero si analizamos la palabra de Dios, nos enseña que fe viene por oír la palabra de Dios. Amén. Entonces, qué bonito que ahorita podamos disfrutar de estos momentos en casa con nuestra familia,
para poder escudriñar la palabra de Dios. Y es lo que estamos haciendo ahorita con ustedes, escudriñando la palabra de Dios. En el momento que tú estás escuchando lo que dice la palabra, tu fe está creciendo porque tú estás creyendo en lo que Dios dice en su palabra. Entonces es una manera de que nuestra fe crezca. Y la fe es certeza, la fe es seguridad, el temor es inseguridad, es inestabilidad. Entonces no podemos vivir nosotros, ¿verdad? En el temor, tenemos que aprender a vivir en la fe. Ahí hay varias escrituras en la palabra del Señor que nos enseñan ejemplos de cómo tuvieron temor y la fe no actuó. Por ejemplo, ahí en el libro de Marcos, en el capítulo 5, se cuenta la historia, ¿verdad? De Jairo. Jairo era un personaje, ¿verdad?, que estaba viendo lo que Jesús hacía milagros, y cuando estaba ahí con Jesús, vinieron y le dijeron que su hija estaba muerta. Y él se llenó de temor, y Jesús le dijo, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. Y le dijeron, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Dios dijo la palabra, no temas, cree solamente. Y eso hizo, ¿verdad?, que él, por medio de la fe, se le quitara el temor y su hija fuera resucitada. Hay varios ejemplos en la palabra de Dios, ¿verdad? También como cuando Jesús calma la tempestad. ¿Qué le dice a los discípulos? Vamos a ir al otro lado del mar. Él dijo la palabra, vamos a ir al otro lado del mar. Y cuando iban en el mar, Jesús se durmió. Y empezó la tempestad en medio del mar. Y fueron y lo despertaron. Jesús, mira, nos morimos, nos ahogamos. Y Jesús les dijo, ¿por qué tienen falta de fe si yo les dije que íbamos a ir al otro lado de la barca? Cuando Dios dice una palabra, la tenemos que creer. La fe es lo que derrumba el temor y el miedo. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir por la fe, ¿verdad? Igual cuando Jesús lo invita a que venga al mar y Pedro le dice, si eres realmente Jesús, déjame que yo vaya y camine por el agua. Y Jesús le dijo, ven. Jesús le dijo, ven. Y cuando Pedro puso la mirada en Cristo, sin temor, él empezó a caminar por el agua. Pero empezó a ver sus circunstancias. Ahorita, en este momento, estamos viendo circunstancias difíciles alrededor del mundo y tenemos que quitarnos el temor porque Jesús ya dijo, venid a mí todos los cargados, cansados, que yo los haré descansar. Así como Pedro caminó por el mar, nosotros podemos caminar sobre la enfermedad, sobre la tempestad, sobre el temor, porque si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Y la clave, pastorito, usted dijo algo muy importante. No te desenfoques. Amén. Aquí el problema que tuvo Pedro es que cuando estaba mirando a Jesús, él pudo caminar sobre las aguas, sobre la tempestad, sobre el peligro. Sí. No importaba nada, él simplemente estaba viendo a Jesús, escuchó la palabra, la creyó. Él le dijo, ven. Y él, escuchando la palabra, siguió las instrucciones de Jesús. El problema es que se desenfocó. ¿Qué? Empezó a ver las circunstancias, el mar, el ruido, la turbulencia, y muchas veces los hijos de Dios cometemos ese error. ¿Qué provocó eso? Provocó el temor. El desenfoque. Hoy en día el temor produce inseguridad, el temor produce desilusión, el temor produce incertidumbre, el temor produce duda, hasta enfermedad, puede llegar a producir hasta la muerte, el temor a las cosas, ¿verdad? Pero algo contrario, lo que queremos decirte esta noche es que la fe va a vencer el temor, porque la fe produce paz, la fe produce salud, la fe produce fe, la fe produce que tú actúes en lo que no ves como si ya estuviera hecho. Eso lo dijo Jesús. La fe es creer en lo que no ves como si ya estuviera hecho. Y creer en la palabra de Amén. Dios sin poner dudas, sin permitir que el enemigo logre que te salgas de la palabra y veas las circunstancias. Me gusta Jeremías 14:8. Dice así: Jehová es tu guardador en medio de la aflicción. Amén. Fíjate lo que dice, en medio de la aflicción. No está diciendo que no vamos a pasar aflicción. Sí. Dice que Él nos va a guardar en medio de la aflicción. Amén. Y eso es lo que va a pasar con el pueblo de Dios en este tiempo. En medio de las circunstancias, Dios es nuestro guardador. Qué precioso saber que estamos bajo una cobertura, protegidos, en medio de cualquier circunstancia. Amén. Entonces nuestra fe tiene que seguir creciendo. Amén. Y tenemos que echar a un lado cualquier duda y cualquier temor. Igual la palabra del Señor nos dice en el libro de Isaías, capítulo 26, en el verso 3, dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera,
porque en ti ha confiado. Isaías 41:10 también dice, no temas, Amén. porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La palabra de Dios es lo que hace que crezca nuestra fe. Y también el Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Dios es nuestro guardador, Él es nuestra defensa, Él es nuestra fuerza. No debemos tener temor. El Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Vuelve a decir la palabra, aunque ande en ese valle de sombra de muerte, aunque pase lo que Amén. pase alrededor, Sí. no voy a temer mal alguno, porque Dios está con nosotros. El apóstol Pedro dijo también, echa toda tu Toda. ansiedad sobre el Señor, que Él cuida de ti. Toda ansiedad, toda desesperación, tenemos que ir a descansar en las manos de Cristo. Y la palabra de Dios es clara y es viva y es eficaz. Y para nosotros ahora en este tiempo, nuestra fe es muy importante para poder vencer el temor. Y la fe viene por oír la palabra, Amén. por eso te estamos dando estos versículos para que tú los atesores. El Salmo 112:7 dice, no tendremos temor de malas noticias, porque nuestro corazón está firme y confiado en Dios. Amén. No tendremos temor de malas noticias. Aleluya. Nuestro corazón confiado está en Dios. Qué Gloria a preciosa Dios. palabra. La palabra del Señor siempre nos va a traer a que nuestra fe vaya creciendo cada vez más. Y nosotros aprendemos a poner la palabra de Dios por obra, vamos a ser más que victoriosos. Mira lo que dice el Salmo 4, el verso 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Nuestra confianza está en Cristo, nuestra confianza está en lo que Él ya prometió. Él quita todo temor de tu casa en esta hora. Y qué precioso lo que acaba de leer, pastor. Dice, en paz me acostaré. Amén. No vamos a estarnos preocupando de qué va a pasar, de que si puedo dormir, no puedo dormir. Yo creo que si en nuestros sueños nos ponemos en manos de Dios, vamos a poder tener esa paz que dice la palabra de Dios. Dice, y así mismo dormiré. Amén. No va a haber insomnio. Claro. Tenemos que declarar la palabra y decirle, Señor, tu palabra dice esto en el Salmo 4:8, que en paz me voy a acostar y así mismo voy a dormir, porque tú me vas a hacer dormir confiado. Declaren esa palabra en su casa hoy más que nunca, porque tenemos que tener la paz de Cristo. En Hebreos 13:6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Amén. Él es nuestro ayudador y no tenemos que tener el más mínimo temor, ni la más mínima duda de lo que pueda suceder en nuestra vida. Es un tiempo precioso, aunque estemos pasando por la dificultad o venga lo que venga al mundo, es un tiempo hermoso para poder confiar, descansar y que Dios sea nuestro reposo. En Él confiamos y sabemos que Él tiene la victoria para cada uno de nosotros. Aprende a poner tu fe sobre tu temor. La fe vence el temor, porque el amor de Dios echa fuera todo el temor. Así es que en esta noche queremos simplemente que tú te quedes con esta palabra, que la pongas por obra en tu casa, que la compartas con tus hijos, con tus familiares y que estés orando, ¿verdad? Para que realmente la paz de Dios venga sobre tu vida. ¿Por qué no le tomas la mano Amén. a tu familia que está ahí contigo? O tú, ¿por qué no cierras tus ojos unos segundos y nos permites hacer esta oración por ti para que el amor de Dios llegue a tu hogar y asimismo llegue su protección, su tranquilidad, su paz y se vaya fuera todo temor? ¿Nos dirige, pastor? Amén. Señor, Gracias, venimos Dios. delante de tu presencia, primeramente creyendo tu palabra, Señor, que tú aumentas nuestra fe. Sí, y tú Señor. quitas todo temor, Señor. Tú quitas todo aquello que estorba, Señor. Yo te pido por cada persona, cada familia que está ahorita escuchando este mensaje, Señor, de que tú vengas sobre su vida con tu Sí, Espíritu Señor. Santo, los fortalezcas, los bendigas y quites todo temor, Señor. Que tu sangre preciosa cubra Sí, cada Señor. familia, Señor. Y te damos gracias porque nosotros hemos confiado, hemos creído y estamos seguros en tu palabra, Señor. A ti siempre daremos toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias. Dios te bendiga, mi hermana. Gracias por permitirnos entrar a tu hogar. Y no olvides, de la manera que tus hijos confían en ti, tú debes de confiar en tu Padre Celestial. Amén. Te amamos. Amén.